Vamos a iniciar un nuevo módulo, un nuevo capítulo. En este capítulo vamos a empezar a estudiar fisiología hematológica. Nuevamente reitero, como todo el estudio de los STEPS se fundamenta en fisiología, entre mejor dejes estudiado fisiología, más fácil se te va a hacer patología en el Step 1, más fácil se te va a hacer el Step 2 CK y más fácil se te va a hacer el Step 3. Entonces vamos a empezar este estudio en la parte de fisiología hematológica. Entonces, ¿qué aspectos debemos de fundamentar cuando vamos a estudiar fisiología hematológica? Básicamente, como su nombre lo dice, es hematológico, es decir, hemoglobina, la parte de la sangre. Entonces es importante que empecemos a encontrar la procedencia de las células que circulan por la sangre, o al menos las principales células que pudiesen en algún punto evaluarnos el examen. Entonces el primer punto que tenemos que entender es que todo en nuestro cuerpo proviene de una célula madre, proviene de una célula pluripotencial, de una célula que da origen a todo. En este caso vamos a encontrar una célula marcada como CD34. Entonces es importante que tengamos claro que desde el punto de vista hematológico, todo proviene desde la célula CD34, es un stem cell. Ese stem cell básicamente nos va a dar origen a dos aspectos importantes: la línea mieloide y la línea linfoide. Entonces tenemos una línea mieloide y tenemos una línea linfoide. Al final, si entendemos a grandes rasgos, la línea linfoide va a dar los linfocitos, pero la línea mieloide va a desencadenar múltiples orígenes celulares. Entonces es importante que, al menos para efectos de los exámenes, diferenciemos 4 tipos. Si diferenciamos esos 4 tipos de líneas celulares que se desencadenan después de la línea mieloide, va a ser un poco más sencillo. Algunos se pueden deducir por lógica, otros no son tan lógicos. Entonces en la línea mieloide tenemos una primer línea o una primer sublínea que se denominan los eritroblastos. Entonces esto es un punto importante. Cada que veas la palabra blastos, piensa que es una célula inmadura. Básicamente, la médula ósea, imaginemos que esto es un hueso y la médula ósea está en el centro de ese hueso. Básicamente, esa médula ósea va a empezar a dar origen a células inmaduras, y la gran característica de esas células inmaduras es que poseen múltiples núcleos. Entonces imaginemos que esta célula inmadura tiene múltiples núcleos. Generalmente, las células que no han perdido núcleos son células inmaduras. Y son temas que se estudian un poco más profundo en la parte de inmunología, pero tengamos en cuenta que todo viene en un proceso de maduración. Entonces, básicamente, se van a originar unas células inmaduras que posteriormente van a evolucionar a células maduras. Esas células inmaduras generalmente vienen marcadas con el nombre de blastos. Entonces, cada que escuchemos en el examen eritroblastos, monoblastos, mieloblastos, megacarioblastos, linfoblastos, sabemos que se están refiriendo a células recién salidas de la médula ósea o a células que no han madurado completamente. Ahora bien, es importante que cada célula que nuestro cuerpo empieza a generar a partir de la médula ósea para llevarla a la línea sanguínea deben de pasar por un proceso de maduración. Entonces, en ese aspecto, cuando hablamos de una célula pluripotencial que básicamente viene marcada CD34, que es un stem cell, que va a llevar a una línea mieloide y que posteriormente va a empezar a dar una sublínea, que son los eritroblastos, decimos que esa CD34 estimuló la médula ósea para sacar o para empezar a generar una línea inmadura, que ahora tiene que madurar. Entonces esos eritroblastos, cuando maduran, básicamente se pueden volver reticulocitos. Y esos reticulocitos futuramente van a ser los red blood cells, es decir, los glóbulos rojos. Ahora, esa misma línea mieloide nos puede dar otros subtipos celulares.
Pero recuerda, para efectos del examen los más importantes son 4. De ahí, el de los eritroblastos, hablamos de los mieloblastos. Entonces recuerda, cada que estamos hablando de blastos, estamos hablando de células inmaduras. Entonces dentro del examen no te dejes confundir. Cada que escuches la palabra blastos es algo inmaduro, algo que le falta madurar. Entonces básicamente esos mieloblastos van a ser los futuros polimorfonucleares. Y esos polimorfonucleares básicamente en algún punto evolucionan a monocitos y esos van a dar diferenciación celular. Entonces nos aparecen los macrófagos, nos aparecen los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Podemos decir entre comillas que desde el punto inmunológico, esos macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, junto con la línea celular linfoide, es lo que más tiende a enfocarse desde el aspecto inmunológico. Entonces, vuelvo y reitero lo que siempre explico en cada lección de fisiología. Todo se va a ir haciendo en una unión, todo se va a volver un unísono, va a volverse una unidad, porque al final nuestro cuerpo es una unidad. Sistema hematopoyético, fisiología hemática, fisiología endocrina, fisiología cardiovascular, al final se une. Al final, ¿qué estamos generando en esta unión de estas células? Al final estamos generando viscosidad sanguínea. Y esa viscosidad sanguínea en la parte de fisiología cardiovascular, ¿en qué influye? En resistencia vascular periférica, en movilidad, en la presión del fluido dentro de las venas y las arterias. Entonces todo tiene importancia. Entonces no lo olvidemos. Cuando estamos hablando de origen hematopoyético, todo tiene una fundamentación de origen en una célula CD34, que nos va a dar una línea mieloide y una linfoide. Mieloide, hasta el momento hemos hablado, tenemos origen eritroblástico y mieloblástico. Eritroblástico nos va a generar glóbulos rojos, mieloblástico nos va a generar las células polimorfonucleares, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Ahora nos quedan 2. Siempre planteo los 2 más importantes, eritroblastos, mieloblastos, desde el punto de vista de origen hematopoyético. Ahora nos viene el otro, que son los monoblastos. Cuando hablamos de los monoblastos, coloquémoslo por acá, monoblastos, no tenemos gran importancia, pero nos aparece un segundo que sí puede tener importancia desde el aspecto de fisiología, que es el aspecto de los megacarioblastos. Entonces los megacarioblastos van a evolucionar a megacariocitos. Entonces de blastos se vuelven megacariocitos. Y de ahí nos van origen a las plaquetas. Y las plaquetas es un punto importante de entendimiento desde el aspecto de fisiología. De ahí te pueden venir muchas preguntas. Entonces, CD34, que es el stem cell, nos va a dar línea mieloide, línea linfoide. Línea mieloide, eritroblastos, monoblastos, mieloblastos y megacarioblastos. Importante, eritroblastos nos van a evolucionar después a glóbulos rojos. Mieloblastos nos van a evolucionar después a células polimorfonucleares. Ahora la línea linfoide. Y de esto hay más profundización en la parte de inmunología. Entonces, línea linfoide que nos va a dar linfoblastos. Y esos linfoblastos se van a diferenciar en 2. B-cell o linfocitos B y T-cell o linfocitos T. Y los linfocitos B pueden hacer una maduración mayor, y es que pueden evolucionar a células plasmáticas. Entonces, cuando nos estén hablando de el origen hematopoyético importante, recuerda, enfocado a los steps, lo importante es que entendamos estas líneas celulares. Recordemos que todo lo que esté marcado como blastos, todo lo que diga blastos, normalmente son células inmaduras. Entonces, cuando estamos hablando de blastos, estamos hablando de células recién salidas, recién nacidas. ¿De dónde? De la médula ósea. Ahora, un punto importante a destacar es de dónde nos viene la eritropoyesis. Entonces, básicamente, todo esto que hemos hablado es el origen hematopoyético, pero podemos enfocarnos a un punto, la eritropoyesis. Entonces, ¿en dónde se da la eritropoyesis? De acuerdo a nuestro momento de vida. Entonces, la eritropoyesis tiene diferentes
órganos que se encargan de acuerdo a la etapa de nuestras vidas. Y eso es importante. Entonces tenemos la gestación. Básicamente se fecundó el óvulo por el espermatozoide y aparece todo el proceso de vida. Entonces las primeras 8 semanas. ¿Quién se encarga las primeras 8 semanas? Después de esa 8ª semana hay otro órgano que asume la eritropoyesis. ¿Hasta qué momento? Hasta el nacimiento. Después de que nacemos, ya esos 2 órganos que durante las primeras 8 semanas y después hasta el nacimiento se encargaron de hacer toda esa etapa eritropoyética, ya no se encargan. Entonces ya viene alguien que se encarga hasta el 6º mes de vida. Y por último, hay alguien que se encarga hasta el final. ¿Quién se encarga después del 6º mes de vida hasta que morimos, hasta la muerte? O básicamente toda nuestra etapa de vida, menos esos primeros 6 meses. Entonces eso tiene un punto importante. ¿Quién se encarga en esas etapas de la eritropoyesis? Las primeras 8 semanas de eritropoyesis están encargadas por el saco vitelino, o también llamado yolk sac. Después de la 8ª semana, el saco vitelino deja de encargarse de la eritropoyesis y se la pasa a otro órgano, se la pasa al hígado. Entonces esto es una buena pregunta porque en la vida adulta el hígado tiene muchas implicaciones en procesos metabólicos, pero nota que en la etapa gestacional después de la 8ª semana el hígado tiene procesos de acompañamiento o de apoyo o de realización en eritropoyesis. Nacemos, ya el hígado deja de hacer eritropoyesis y se lo pasa ahora al vaso. Entonces, cuando ya se nace, inmediatamente en ese momento de nacimiento, el hígado deja de hacer la función de eritropoyesis y se la pasa al vaso. El vaso no la hace hasta el 6º mes, pero ya después del 6º mes el vaso dice, yo no me encargo más de esto, le voy a pasar esta función al órgano definitivo que va a hacer esta función hasta el último día de vida. Y eso lo hace el bone marrow o médula ósea. Entonces, la médula ósea, que es la que está haciendo eritropoyesis en ti, doctor o doctora, la que está haciendo eritropoyesis en mí, la empezó a hacer desde el 6º mes de vida. Desde que nacimos hasta el 6º mes lo hizo fue el vaso. Y mientras estuvimos en esa etapa gestacional, entre el momento de la fecundación hasta la 8ª semana, saco vitelino. Después de la 8ª semana lo empezó a hacer el hígado. Es importante que tengamos claro eso. De esta forma, doctores, hemos hablado de fisiología hemática como introducción del origen hematopoyético. Entonces no lo olvidemos. CD34, stem cell, va a la línea linfoide mieloide. Linfoide, linfocitos, B y T. Los linfocitos B pueden evolucionar un poco más allá a células plasmáticas. La línea mieloide, importante tener en cuenta eritroblastos, que básicamente blastos nos está refiriendo a célula inmadura. Eritroblastos después van a ser los futuros glóbulos rojos. De esa forma hemos hecho la introducción inicial hacia la parte de fisiología hemática con el punto de origen hematopoyético.